La mañana amaneció con un velo de neblina tan delicado que parecía flotar en los jardines del palacio como un suspiro de la propia tierra, anunciando un día de esos en que cada sonido, cada hoja y cada gesto adquirían un significado más profundo. En el ala oriental del castillo, donde la luz entraba con suavidad a través de las altas ventanas arqueadas, la princesa Charlotte despertó con la serenidad que caracterizaba su temperamento. Pocas jóvenes nobles poseían una gracia tan natural, y aún así no había orgullo en su porte, solo una calma firme, nacida de la convicción interior de que la virtud debía permanecer inquebrantable frente a cualquier tempestad. Desde hacía 4 años, Charlotte estaba unida en matrimonio con Edward, duque de Harrowfeld, un hombre célebre por su belleza severa y su impecable reputación pública. Sin embargo, su presencia doméstica era muy distinta de la que exhibía en los salones de Londres. Charlotte, con la prudencia que siempre la guiaba, nunca mencionaba el desdén frío que a veces marcaba las palabras de su esposo, pero era evidente que la falta de un heredero comenzaba a ensombrecer la armonía que alguna vez intentaron construir. A menudo, él pronunciaba frases afiladas como si buscara herirla con guantes blancos, y lo hacía con tal naturalidad que parecía ignorar el daño que causaba. Esa mañana, durante el desayuno dispuesto en la sala azul, Edward permaneció en silencio, hojeando un periódico con una atención exagerada. Charlotte tomó una taza de té con manos tranquilas, aunque su corazón anticipaba algún comentario punzante. Tal vez el condado celebrará pronto un nacimiento digno de mención, aunque no venga de esta casa, dijo el duque, dejando el periódico a un lado con aparente indiferencia. La frase, seca como un viento de invierno, atravesó el aire antes de que Charlotte respondiera con suavidad. «No me cabe duda de que todos los nacimientos son motivo de regocijo, mi señor», dijo, procurando que la calma en su voz fuera un escudo más que una rendición. Edward sonrió apenas, satisfecho de haber provocado aquel leve temblor que creyó escuchar en su respirar. A pesar de tales momentos, Charlotte no permitía que su espíritu se enturbiara. Había sido educada para enfrentar las pruebas con dignidad, y aunque su vida conyugal no ofrecía la ternura que hubiera deseado, ella continuaba ejerciendo su papel social con elegancia. Organizaba pequeños encuentros musicales, atendía a familias necesitadas del condado y mantenía un trato impecable con los sirvientes. Su carácter amable hacía que todos la respetaran, incluso aquellos que murmuraban a sus espaldas sobre la ausencia de un niño en la cuna real. «La princesa tiene un corazón más grande que este palacio», decía discretamente la señora Whitcomb, la ama de llaves, al observarla conversar con los jardineros sobre el estado de los rosales. Sin embargo, dentro de la corte, los rumores eran serpientes silenciosas. Algunas damas, con la crueldad afilada del ocio aristocrático, comentaban que Charlotte debía de cargar con una maldición o fragilidad propia. Lo hacían entre risas contenidas y abanicos que ocultaban sonrisas maliciosas. Charlotte escuchaba algunas de estas insinuaciones, aunque solía responder con mayor dignidad, manteniendo la cabeza erguida y el porte sereno. La ignorancia es un ruido pasajero, no un juicio eterno, confió una vez a su doncella Margaret, quien respondió con la lealtad de una hermana. Su Alteza es más fuerte de lo que ellos jamás comprenderán, dijo la joven con genuina admiración. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de los campos ondulados, llegó al palacio una carta sellada con un escudo antiguo, perteneciente a la desaparecida Orden de Médicos Reales. El mensajero entregó el sobre con visible urgencia al mayordomo, quien a su vez lo presentó a Charlotte, mientras ella paseaba por la galería del ala norte. «Una carta para su Alteza», anunció el mayordomo con un leve gesto de respeto. Charlotte examinó el sello, reconociendo el escudo de Sir Reginald Ashcombe, el médico que había atendido a Edward antes de su matrimonio. «Es extraño recibir algo suyo después de tantos años», comentó ella, y su voz reflejaba más curiosidad que inquietud. Al abrir la carta, encontró una hoja cuidadosamente escrita. La tinta era firme, pero el pulso del firmante dejaba entrever cierta urgencia moral. Sir Reginald explicaba que, al aproximarse el final de su vida, sentía el deber irrevocable de poner en manos de Charlotte una verdad que jamás debió haber sido ocultada. Con palabras cuya cortesía no lograba suavizar el peso de su confesión, revelaba que Edward había sido diagnosticado, años atrás, con una condición irreversible que le impedía concebir descendencia. El duque había exigido un silencio absoluto, a cambio de una generosa suma, y aprovechando la reputación intachable de Sir Reginald, había logrado preservar el secreto sin sospechas.
La culpa no ha cesado de atormentarme, concluía el médico en su carta. La injusticia hacia usted, princesa, me obliga a hablar ahora que ya no temo a nada, salvo al juicio de mi propia conciencia. Charlotte sintió un estremecimiento recorrerle el pecho, pero no de sorpresa, más bien una mezcla de claridad y tristeza digna, como si las piezas de un rompecabezas doloroso finalmente encajaran. Así que la humillación que recibí era una sombra proyectada por su propio temor, murmuró en voz baja, con una serenidad llena de compasión herida. Margaret, al notar el cambio en la expresión de su señora, preguntó con cautela si algo malo había sucedido. No es maldad lo que ha llegado, respondió Charlotte con un suspiro, sino la verdad, y la verdad, aunque duela, es siempre una aliada. La doncella no insistió, pero observó a Charlotte con un respeto renovado, comprendiendo que su ama llevaba ahora un peso diferente. Durante la cena, Charlotte contempló a Edward con una mirada nueva. Él hablaba animadamente sobre asuntos de la corte, sin sospechar que cada palabra quedaba suspendida en el aire bajo la luz de los candelabros, analizada por una esposa que ya conocía el secreto que él había guardado. «Parece distraída esta noche», dijo Edward con un tono más inquisitivo que amable. «Solo contemplo los cambios del tiempo», respondió Charlotte, y sus ojos permanecieron tranquilos, protegidos por una nobleza que él no podía comprender. El duque, confundido por aquella serenidad inesperada, volvió a su copa de vino sin imaginar que el equilibrio de su mundo acababa de comenzar a inclinarse. Esa noche, al retirarse a sus aposentos, Charlotte se permitió un instante de plena reflexión. No sentía ansias de venganza ni rabia desbordada, sino una firme convicción de que la verdad debía ser enfrentada con justicia, pero también con una elegancia que honrara su carácter. La humillación recibida, los comentarios envenenados, la distancia emocional, todo quedaba ahora bajo una luz diferente. El deber no exige silencio ante la injusticia, se dijo a sí misma mientras contemplaba la luna desde la ventana. Sus palabras parecían una promesa más que una reflexión. Al día siguiente, los primeros rayos del sol encontraron a Charlotte caminando con determinación por los jardines, como si cada paso representara una decisión aún no pronunciada, pero ya fijada en lo más profundo de su espíritu. Era evidente que la princesa estaba a punto de emprender un camino que transformaría no solo su propia vida, sino también el orden moral del hogar que había soportado tantas sombras. Y aunque aún no sabía cómo revelaría aquel secreto, ni cuál sería la reacción de Edward, su corazón se mantenía firme, sostenido por la dignidad que siempre la había definido. El amanecer del día siguiente se deslizó sobre el condado con una claridad inusualmente diáfana, como si la naturaleza misma presintiera que algo en el interior del palacio estaba a punto de modificarse de manera irrevocable. La princesa Charlotte, después de una noche de vigilia tranquila pero firme, decidió que no permitiría que la verdad recién revelada quedara relegada a la sombra del silencio. La carta de Sir Reginald descansaba, cuidadosamente doblada, sobre su peinadora de madera clara. Aunque sus dedos no habían vuelto a tocar el papel desde la noche anterior, su mente repasaba cada una de las líneas con una serenidad tan profunda que habría sorprendido incluso a quienes mejor la conocían. «La justicia no exige prisa, pero sí decisión», murmuró para sí misma mientras caminaba hacia la sala de música, donde acostumbraba comenzar la mañana tocando el pianoforte. Las notas suaves de un adagio de Haydn llenaron el aire, acompañando los pensamientos de Charlotte como si el compositor, desde otra época, comprendiera la tensión moral que envolvía su espíritu. No se trataba de humillar a Edward, ni de buscar un triunfo personal, sino de liberar su propio nombre de la carga injusta que él mismo había permitido que cayera sobre ella. Cuando Margaret entró para informarle que el duque ya se había retirado a su biblioteca, Charlotte terminó la pieza con una última nota sostenida que pareció flotar en el aire incluso después de que sus dedos abandonaran las teclas. «Hoy comenzaré a tejer mi respuesta al destino», dijo con un tono reflexivo. Margaret, acostumbrada a la fuerza silenciosa de su señora, inclinó la cabeza con un respeto que no necesitaba palabras. A media mañana, el palacio recibió la visita del coronel Henry Ashford, un amigo cercano de la familia real y uno de los pocos caballeros que apreciaba sinceramente la compañía de Charlotte. Era un hombre de unos 35 años, de porte noble y mirada franca, cuyo sentido del deber lo había hecho célebre tanto en la corte como en los regimientos que había comandado. Cuando fue anunciado en el salón principal, Charlotte decidió recibirlo de inmediato,
pensando que quizá su presencia le ofrecería una perspectiva más clara sobre el modo más honorable de proceder. «Princesa Charlotte, el sol parece seguirla a donde vaya», comentó el coronel con una sonrisa cálida mientras hacía una reverencia impecable. «Ojalá fuera así, coronel», respondió ella con un matiz reflexivo, «pues el sol es a veces más generoso que las personas». Charlotte le ofreció asiento junto a la ventana, desde donde se podía apreciar el lago que bordeaba el ala sur del palacio. El coronel, atento como siempre, no tardó en percibir la sombra de preocupación que velaba la mirada habitualmente serena de la princesa. «Me atreveré a preguntar si algo perturba su tranquilidad hoy», dijo con cautela. Ella guardó silencio unos instantes antes de responder. «A veces, coronel, la verdad llega tarde, pero llega con una fuerza que exige no ser ignorada». Aquellas palabras, pronunciadas con una mezcla de dignidad y vulnerabilidad, despertaron en Henry una inquietud sincera. «Si esa verdad la ha herido de alguna manera, cuente con mi lealtad para todo lo que necesite», declaró con firmeza. Charlotte agradeció sus palabras con una inclinación suave. «Su lealtad es apreciada ahora más que nunca», dijo, aunque aún no se sentía preparada para compartir el contenido de la carta. Mientras conversaban sobre asuntos del condado y eventos recientes en Londres, Charlotte estudió discretamente al coronel. Su presencia siempre había sido un bálsamo en medio de las tensiones palaciegas. No había vanidad en su carácter, ni segundas intenciones en sus gestos. Era un hombre cuya integridad parecía surgir de manera natural, no como un mérito que buscara exhibir. Charlotte se preguntó por un momento si Sir Reginald habría escogido el mismo camino de silencio, si hubiera poseído un espíritu tan recto como el de Henry. La verdad no es un peso para quien camina con rectitud, reflexionó interiormente. Después de la partida del coronel, Charlotte decidió que era momento de observar a Edward con nuevo entendimiento. Lo encontró en la biblioteca, inclinado sobre un conjunto de documentos financieros del ducado. La habitación olía a cuero y a papel envejecido, y la luz dorada que entraba por los ventanales iluminaba la figura del duque como si fuera una escultura esculpida con precisión. «¿Interrumpo sus labores, mi señor?», preguntó ella con voz suave. Edward la miró con cierta sorpresa. No estaba acostumbrado a que Charlotte lo buscara en ese espacio que él consideraba exclusivamente suyo. «Depende de lo que desee», respondió con un tono que oscilaba entre la cortesía y el desdén. Charlotte avanzó unos pasos y contempló los libros alineados en los estantes. «Solo deseaba observar el lugar donde se toman decisiones de tanta importancia», dijo con una calma que Edward no supo interpretar. El duque volvió a sus documentos, inquieto por la serenidad inexplicable de su esposa. «Los asuntos del ducado requieren concentración», comentó con un aire de importancia. Charlotte, sin alterar su expresión, observó cómo él evitaba su mirada con una leve rigidez. La carta de Sir Reginald ardía en el silencio entre ellos, aunque Edward ignoraba que ya había perdido aquello que más temía perder, el control de la apariencia. «Me pregunto cuántas decisiones tomamos intentando ocultar nuestra fragilidad, en lugar de aceptarla», dijo ella mirando la ventana. Edward la observó con brusca desconfianza. «No sé a qué se refiere», respondió con frialdad. Charlotte sonrió apenas, con una dulzura que no era burla, sino compasión. «Estoy segura de que lo comprenderá en su momento», dijo antes de inclinar la cabeza y retirarse con la elegancia que siempre la distinguía. A medida que avanzaba la tarde, Charlotte decidió escribir una respuesta a Sir Reginald. Su carta comenzaba con un agradecimiento digno, expresando que la verdad, por dolorosa que fuese, nunca debía ser temida. La sinceridad de su conciencia honra más su memoria que cualquier secreto impuesto, escribió con letra firme. Continuó explicando que no albergaría resentimiento hacia él, pues comprendía que había sido puesto en una posición injusta. «El perdón nace del entendimiento, y yo comprendo sus motivos», añadió antes de sellar la carta con el emblema real. Al caer la noche, Charlotte volvió a los jardines, donde la luna ascendía lentamente entre las ramas desnudas de los robles. El aire frío acariciaba su rostro, y su respiración formaba pequeñas nubes que parecían disolverse en la inmensidad del cielo estrellado. Allí, en medio del silencio del crepúsculo, tomó una decisión que marcaría el curso de los días venideros. Hablaría con Edward, pero no desde la revancha, sino desde la verdad que él mismo había temido enfrentar. «No permitiré que el miedo gobierne este hogar», declaró en voz baja, como si la naturaleza fuera testigo de su resolución. Esa determinación, suave pero implacable, era la esencia misma de Charlotte, un espíritu capaz de desafiar cualquier injusticia
sin perder la elegancia moral que definía su carácter. Y aunque no sabía aún qué palabras utilizaría cuando el momento llegara, sentía en lo profundo del alma que la justicia, cuando se expresa con dignidad, siempre trae consigo una forma de luz. La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio tan pulcro que parecía haber sido cuidadosamente dispuesto por mano invisible, como si el propio cielo deseara ofrecer a la princesa Charlotte un instante de serenidad antes de que las tensiones aún ocultas comenzaran a desplegarse. Tras la revelación de la carta de Sir Reginald, el mundo no había cambiado, pero la percepción de Charlotte sí. Todo parecía revestido de un significado distinto, como si cada detalle llevara consigo una señal que antes había pasado inadvertida. Caminó por el corredor principal con ese porte acostumbrado que inspiraba respeto en todos quienes la observaban, aunque su interior vibraba con una mezcla de resolución y expectación tan sutil que solo una sensibilidad exquisita habría podido percibirla. Mientras avanzaba, su mente elaboraba los primeros trazos del diálogo inevitable que tendría con Edward, aunque aún no había decidido cuándo ni cómo iniciar aquella conversación necesaria. El palacio se preparaba para recibir a un grupo de invitados distinguidos, entre ellos la marquesa de Brinley y su hija Marianne, una joven cuya ligereza de espíritu solía contrastar con la noble compostura de Charlotte. Los preparativos llenaban los pasillos con murmullos, risas y el sonido acompasado de pasos apresurados, pero la princesa parecía caminar en un mundo aparte, consciente de todo sin quedar atrapada por nada. Al entrar en la sala de té, donde había solicitado que se dispusiera un encuentro informal, pidió a Margaret que le acercara un pañuelo bordado. «La calma es un arte, Margaret», dijo suavemente, «y hoy debo practicarla con perfección». La doncella respondió con una sonrisa discreta, sabiendo que su señora rara vez pronunciaba palabras sin propósito. Los invitados fueron llegando en carruajes adornados con escudos familiares, y la atmósfera del castillo se llenó pronto con el exquisito murmullo propio de la aristocracia inglesa. Cuando la marquesa entró en la sala, lanzó a Charlotte una reverencia exagerada, acompañada de palabras melosas. «Su Alteza ilumina esta mañana con un resplandor incomparable», declaró con voz teñida de teatralidad. Charlotte sonrió con esa gracia que jamás cedía por completo a la vanidad ajena. «Me alegra recibirlos en un día tan diáfano», respondió con delicadeza. Marianne, radiante con un vestido color lavanda, se aproximó para expresar lo encantada que estaba de visitar nuevamente el palacio. «Siempre encuentro sosiego entre estos muros», comentó con entusiasmo sincero. Charlotte la agradeció con un gesto cálido, aunque percibió en sus ojos la curiosidad natural de quien esperaba enterarse de los rumores más recientes. Durante el té, los comentarios fluyeron con la ligereza habitual de las reuniones sociales, pero Charlotte, aún participando con destreza en las conversaciones, mantenía una atención especial en cada palabra, como si intentara descifrar una melodía oculta entre las frases triviales. La marquesa, con la astucia de quien nunca deja pasar una oportunidad, mencionó disimuladamente a una joven condesa que acababa de dar a luz a su segundo hijo. «El duque estará complacido, imagino», dijo la marquesa mientras tomaba un sorbo de té. Charlotte sintió el aguijón implícito, pero respondió con la serenidad que era su sello distintivo. «El duque se complace en la prosperidad de todos nuestros allegados», dijo con un tono suave que desarmó el intento de provocación. Marianne la observó con admiración. «La templanza de su Alteza es un ejemplo para todas nosotras». Charlotte inclinó la cabeza, agradecida por aquel reconocimiento que, lejos de alimentar el orgullo, fortalecía el propósito que crecía en su interior. En un momento oportuno, el coronel Henry Ashford hizo su aparición, invitado a participar en la reunión, tras haber sido convocado por el duque para revisar un asunto administrativo del condado. Su entrada, siempre marcada por una mezcla de autoridad y sencillez, llamó la atención de varias damas, pero él dirigió su primera sonrisa hacia Charlotte. «Me alegra verla rodeada de tan grata compañía», comentó con cortesía. «Grata en efecto», replicó ella con un matiz de humor refinado. La marquesa añadió con un tono ligeramente entrometido: «El coronel siempre trae consigo un aire de orden y rectitud». Henry respondió con modestia, aunque dirigió una mirada breve a Charlotte, como si intentara confirmar si ella se hallaba realmente en calma. A medida que avanzaba la tarde, Charlotte se vio envuelta en conversaciones sobre música, obras benéficas y los bailes que se aproximaban en la temporada londinense. Aunque participaba con interés genuino,
Su atención regresaba con frecuencia al pensamiento que guiaba sus pasos. Debía afrontar la verdad con Edward, pero deseaba hacerlo en un momento en que su espíritu no estuviera nublado por la altivez que a menudo lo dominaba. En varios instantes, notó la mirada inquisitiva de Henry, que parecía advertir que algo profundo se desarrollaba tras su expresión. Cuando él se acercó para despedirse, le dijo en voz baja: «Confío en que su carga, cualquiera que sea, encontrará alivio». Ella respondió con gratitud: «A veces basta con reconocer la existencia de una carga para que comience a aliviarse». Henry inclinó la cabeza, entendiendo más de lo que Charlotte había expresado. Cuando el último invitado se retiró, el sol comenzaba a descender sobre los campos, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Charlotte aprovechó ese intervalo para dirigirse al invernadero, un lugar que siempre había sido su refugio personal. El aroma de las flores, cálido y dulce, le ofreció un sosiego que pocas salas del palacio podían brindar. Allí, acompañada únicamente por el silencio de la naturaleza, meditó sobre el modo de afrontar el secreto que había guardado en su pecho desde que recibió la carta. «La verdad no es un arma, sino una puerta», pensó mientras acariciaba la hoja suave de una rosa recién abierta. Sabía que Edward temía esa puerta, temía lo que pudiera revelar sobre su vulnerabilidad, pero la justicia no podía someterse al miedo. Más tarde, Charlotte buscó al duque en su despacho. Lo encontró revisando documentos con la severidad característica de quien pretende ignorar todo lo que no sea estrictamente racional. «Deseaba hablar con usted, mi señor», dijo con voz firme. Edward levantó la vista, sorprendido por la solemnidad de su tono. «Si es sobre la velada de esta tarde, me informaron que ha sido un éxito», comentó él con una sonrisa orgullosa. «La velada ha sido agradable, sí», respondió Charlotte, manteniendo la mirada. «Pero no es de eso de lo que deseo hablar». El duque frunció el ceño, percibiendo en el aire un cambio inexplicable. «Entonces dígame qué es lo que tanto le inquieta». Charlotte respiró profundamente, aunque su voz permaneció serena. «Mi inquietud nace de la verdad, una verdad que ha sido silenciada durante demasiado tiempo». Edward la contempló con creciente impaciencia. «No sé a qué se refiere», dijo en un tono defensivo. Charlotte sostuvo su mirada con una firmeza templada. «Me refiero a que la ausencia de un heredero no es culpa mía, como usted ha permitido que muchos crean». El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso el crepitar de la chimenea pareció detenerse. Edward palideció y su voz se quebró apenas cuando logró articular: «¿Quién le ha dicho semejante cosa?». Charlotte no necesitó elevar la voz. Su calma era más contundente que cualquier exclamación. Un hombre que ya no teme al juicio del mundo, pero sí al de su propia conciencia: Sir Reginald. El rostro del duque se endureció primero, luego se contrajo con algo que Charlotte nunca antes le había visto: miedo. «No tenía derecho», comenzó a decir, pero Charlotte lo interrumpió con delicadeza. «Tenía el deber, Edward». Él giró la mirada hacia la ventana, incapaz de enfrentarse a la dignidad tranquila de su esposa. «¿Qué piensa hacer con esa información?», preguntó finalmente, con voz contenida. Ella respondió con la sinceridad que siempre la había guiado: «No busco humillarlo, sino liberarme de una injusticia. Mi silencio no debe servir para encubrir una mentira que ha atormentado este hogar». Edward tragó con dificultad, como si las palabras de Charlotte abrieran una herida que había intentado ocultar incluso de sí mismo. Charlotte dio un paso hacia la puerta, pero antes de retirarse dijo con una compasión inesperada: «La verdad puede ser dolorosa, mi señor, pero también puede redimirnos si la enfrentamos con valentía». Edward no respondió. Permaneció inmóvil, atrapado en el peso de su propia conciencia, mientras Charlotte se alejaba con el paso firme y sereno de quien sabe que ha dado el primer paso hacia la justicia moral. La noche descendió sobre el palacio con una oscuridad suave, más reflexiva que ominosa, como si el cielo mismo meditara sobre la conversación que había tenido lugar entre la princesa Charlotte y el duque de Harrowfield. Mientras Edward permanecía en su despacho, inmóvil ante el fuego y atrapado en su propia tempestad, Charlotte caminaba lentamente hacia sus aposentos, sintiendo una mezcla de alivio y gravedad moral. Había pronunciado la verdad con la serenidad que la caracterizaba, y aunque la reacción del duque no había sido la que podría haber esperado, sabía que aquel era apenas el primer paso de un proceso inevitable. El silencio del corredor parecía acompañarla con respeto, como si las paredes del palacio hubieran escuchado su valentía y estuvieran dispuestas a custodiarla. Esa noche durmió poco, no por inquietud, sino por la intensidad de los pensamientos que seguían desplegándose en su interior. A la luz de una vela, escribió en su diario con letra firme pero delicada:
describiendo no solo lo sucedido, sino también las convicciones que guiaban su corazón. La verdad puede herir, pero jamás destruye, anotó, recordando la mirada del duque cuando sus palabras lo alcanzaron. Más adelante añadió: el orgullo es un muro frágil. Basta una sola chispa de sinceridad para que comiencen a verse las grietas. Cuando cerró el diario, sintió una paz sutil, distinta de la resignación. Era una paz nacida de la integridad. Al amanecer, Charlotte se levantó con una energía nueva. Las cortinas permitían que una luz dorada inundara la habitación, y ella se preparó para el día con la precisión elegante que siempre la distinguía. Margaret la observaba en silencio mientras ajustaba los lazos del vestido azul pálido que había escogido. «Su Alteza parece más luminosa hoy», comentó la doncella con una sonrisa tenue. Charlotte respondió con dulzura: «Cuando el alma respira verdad, incluso el cuerpo lo agradece». Margaret inclinó la cabeza, apreciando la fortaleza que irradiaba su señora. Decidió comenzar la mañana en los jardines, donde el rocío aún brillaba sobre las hojas y el aire olía a hierba fresca. La naturaleza le ofrecía una compañía reconfortante, libre de juicios y expectativas. Caminó lentamente por el sendero principal, dejando que la brisa templada despejara las últimas sombras de la noche anterior. Mientras contemplaba el estanque, escuchó pasos detrás de ella. Era el coronel Henry Ashford, quien había solicitado verla al recibir noticias de que el duque no había requerido su presencia esa mañana. «Temí molestarla a tan temprana hora», dijo el coronel con una reverencia. «Nunca es molestia la presencia de un amigo digno», respondió Charlotte con sinceridad. Henry, percibiendo que algo importante había ocurrido, la observó con discreción. «Su semblante ha cambiado desde ayer», comentó con cautela. Charlotte suspiró suavemente antes de responder. «He dicho una verdad largamente silenciada, coronel, una verdad que debía ser pronunciada». Él asintió, consciente de que cualquier pregunta directa podría resultar impertinente. La sinceridad exige valor, especialmente cuando se enfrenta a quienes no desean escucharla, declaró él con respeto. Charlotte sonrió levemente. «Sí, pero sin sinceridad no puede haber paz». La mirada del coronel reflejó una admiración profunda, aunque silenciosa. Veía en Charlotte una fortaleza que superaba incluso las virtudes que siempre le había atribuido. Mientras caminaban juntos, un silencio agradable se desarrolló entre ellos, como si ambos comprendieran que las palabras solo eran necesarias cuando conducían a una verdad más clara. Charlotte, sin embargo, decidió no compartir el contenido exacto de la conversación con Edward. No por desconfianza, sino porque necesitaba tiempo para comprender sus propios sentimientos. Henry, percibiéndolo, no insistió. «Cuando necesite apoyo, estaré a su disposición, Su Alteza», dijo con un tono que combinaba deber y afecto respetuoso. «Lo sé, coronel», respondió ella con gratitud sincera. Al regresar al interior del palacio, Charlotte fue informada de que el duque permanecía en su despacho y había solicitado no ser interrumpido. La princesa sintió una punzada de compasión, pues aunque las palabras de la víspera habían sido firmes, nunca habían nacido de la crueldad. Decidió entonces dedicar la mañana a sus actividades habituales: revisar el estado de las obras benéficas del condado, escribir varias cartas y supervisar algunos asuntos del hogar. Cada tarea la realizaba con una compostura impecable, demostrando que la verdad no había alterado su sentido del deber, sino que lo había fortalecido. A media tarde, mientras Charlotte se encontraba en la biblioteca revisando algunos informes de la escuela para niños de Harrowfield, escuchó pasos rápidos en el corredor. Era Marianne Brinley, la joven hija de la marquesa, quien había regresado al palacio con un mensaje urgente de su madre. «Su Alteza», exclamó Marianne con preocupación. «Mi madre insistió en que viniera de inmediato. ¿Ha oído comentarios respecto al rostro del duque esta mañana? Parecía turbado, incluso alterado». Charlotte cerró el libro con suavidad antes de responder. «Agradezco su preocupación, Marianne, pero le aseguro que no hay motivo para alarmarse». La joven, sin embargo, parecía incapaz de ocultar su ansiedad. «¿Algo ha ocurrido?», preguntó, con esa mezcla de inocencia y curiosidad tan propia de ella. Charlotte tomó un respiro sereno antes de contestar. A veces, el peso del silencio se vuelve insoportable incluso para quienes creen poder sostenerlo eternamente. Marianne la observó sin comprender del todo, pero intuyó que su pregunta había sido demasiado atrevida. «Le ruego perdón, Su Alteza», dijo con una reverencia. Charlotte sonrió amablemente. «No hay ofensa, querida Marianne». La joven se retiró, aunque más intrigada que cuando había llegado. Con el correr de las horas,
El ambiente del palacio se cargó con un aire de expectativa silenciosa. Los sirvientes intercambiaban miradas discretas, conscientes de que algo significativo había sucedido, aunque sin saber con certeza qué. Charlotte, en cambio, mantenía su serenidad intacta. Había hecho lo correcto y lo sabía. La justicia moral no siempre provoca alegría inmediata, pero siempre conduce a la luz. Fue al anochecer cuando Edward finalmente salió de su aislamiento. Su expresión era más cansada que severa, como si una lucha interior lo hubiera desgastado profundamente. Encontró a Charlotte en la galería del ala oeste, donde ella contemplaba el cielo teñido de púrpura. «Charlotte», comenzó, pero su voz se quebró con un matiz que jamás había exhibido. Ella se volvió con esa calma que parecía inmutable. «Edward». El duque respiró hondo antes de hablar. «No supe cómo responder anoche. Me enfrenté a algo que he tratado de ignorar durante años». Charlotte sostuvo su mirada, sin rastro de dureza. «La verdad siempre nos alcanza, mi señor». Edward bajó la vista, una señal de vulnerabilidad inéditamente franca en él. «Actué por miedo», admitió en apenas un susurro. «Miedo a perder respeto, miedo a ser considerado menos que un hombre». Charlotte dio un paso más cerca, aunque mantuvo la formalidad de su postura. «El valor no consiste en ocultar debilidades, sino en enfrentarlas». Edward levantó la mirada, y por un instante, Charlotte vio en sus ojos a un hombre distinto, uno liberado del peso de fingir una fortaleza inexistente. «¿Podrá perdonarme?», preguntó, y pese a su orgullo, parecía temer la respuesta. Ella respiró con suavidad antes de contestar. «El perdón nace del arrepentimiento verdadero. El tiempo dirá si ambos estamos preparados para él». La luz del crepúsculo bañaba sus rostros, y aunque la distancia entre ellos seguía siendo considerable, algo en aquel instante comenzaba a transformarse. No se trataba aún de reconciliación, pero sí de la primera grieta en el muro que durante años los había separado. Charlotte sabía que el camino por recorrer sería largo, pero también comprendía que ningún cambio auténtico surge de la noche a la mañana, y mientras el duque de Harrowfell se retiraba en silencio, ella permaneció en la galería con la certeza serena de que había iniciado una revolución moral, no solo en su hogar, sino también en el corazón del hombre que más la había herido. La mañana despuntó con un resplandor suave, como si el cielo hubiera decidido envolver el palacio en una luz indulgente, después de los días de tensión silenciosa que lo habían marcado. La princesa Charlotte se despertó con la misma serenidad disciplinada que había sostenido desde su conversación con el duque, aunque en su interior sentía el eco persistente de aquella verdad que por fin había salido a la luz. Había hablado con justicia, había reclamado la dignidad que durante años se le había negado, y ahora su alma se mantenía firme, aunque consciente de que el camino hacia la paz aún requeriría tiempo y prudencia. El duque de Harrowfell, por su parte, permanecía encerrado en sus aposentos desde la tarde anterior. Ninguna orden había dado, ninguna conferencia había solicitado, ni una sola palabra había dirigido a sirviente alguno. Solo silencio, un silencio denso, extraño, que no tenía el filo del orgullo habitual, sino el peso de un hombre que acababa de contemplar su propia vulnerabilidad por primera vez. Charlotte decidió no buscarlo. La verdad necesita tiempo para asentarse, y ella sabía que la honra no se recupera con prisas. En vez de ello, salió hacia los jardines, donde la niebla matutina aún se deslizaba entre los setos como un velo plateado. Caminó con paso tranquilo hasta los establos, impulsada por un deseo de respirar el aire franco que siempre encontraba entre los animales. Allí la recibió el cálido olor de la madera, el heno y la vida sencilla. Stormfell, un hermoso semental castaño recién incorporado al palacio, levantó la cabeza en cuanto la vio entrar. «Buenos días, amigo», susurró Charlotte, extendiendo la mano para acariciar su crin. «Le reconoce incluso a distancia, Su Alteza», comentó Thomas, el cuidador, inclinando la cabeza. «No se comporta así con nadie más». Charlotte sonrió. Siempre había encontrado en los animales una sinceridad que escaseaba en los salones aristocráticos. Al salir, vio aproximarse una figura que ya podía distinguir por el porte recto y la cadencia de pasos firmes, el coronel Henry Ashford. Su presencia, siempre serena, traía consigo un aire de nobleza natural, ajeno a pretensiones. «Su Alteza», saludó con una reverencia respetuosa. «Venía a asegurarme de que se encuentra bien esta mañana». Charlotte lo miró con gratitud serena. «Estoy tan bien como puede estar quien ha cumplido con su deber, coronel».
Henry observó su rostro con cautela, como si temiera ser indiscreto. El semblante del duque ayer me pareció perturbado. ¿Ha ocurrido algo que deba preocuparme? Ha ocurrido la verdad, respondió Charlotte, sin rodeos pero con delicadeza. Una verdad que llevaba años dormida. Henry asintió lentamente. La sinceridad requiere más valor que cualquier arma en el campo de batalla, dijo con respeto. Y, sin embargo, añadió Charlotte con suavidad, sin sinceridad no pueden hacer la paz. Caminaron juntos un tramo del jardín sin necesidad de palabras. El coronel entendía que los silencios de Charlotte hablaban tanto como sus frases más escogidas, y ella valoraba profundamente la presencia de alguien cuya integridad no necesitaba demostrarse. Cuando regresó al palacio, Margaret la esperaba con una mezcla de curiosidad contenida y preocupación. «Su Alteza», dijo la doncella, «Lady Catriona ha llegado sin aviso. Insiste en verla con urgencia». Charlotte la siguió hasta el salón menor, donde Lady Catriona la aguardaba con el rostro evidentemente agitado. «Princesa Charlotte, perdone mi osadía», comenzó la mujer, inclinándose profundamente. «No habría venido de no ser absolutamente necesario». Charlotte la invitó a sentarse. «Dígame, Lady Catriona». La mujer respiró hondo. «He oído rumores, Su Alteza. Rumores que provienen de hombres, no de damas, consejeros cercanos al duque. Hablan de su reclusión esta mañana, de su semblante abatido, y ya especulan que algo grave ha ocurrido entre ustedes». Charlotte sintió un leve estremecimiento, no de miedo, sino de anticipación. Era inevitable. La verdad siempre encuentra caminos para hacerse oír. «Los rumores suelen adelantarse a los hechos», respondió con calma. «Pero estos rumores», insistió Lady Catriona, «temo que podrían transformarse en algo más peligroso. ¿Acaso el duque ha enfermado? ¿O ha ocurrido algo que pudiera comprometer el honor de Su Alteza?» Charlotte mantuvo la mirada firme. Las palabras de Catriona no la herían. Eran, en cierto modo, reflejo de la estructura social que había permitido que el silencio del duque fuera visto como virtud, mientras su serenidad era interpretada como falta. «Mi honor», dijo Charlotte con serenidad profunda, «no depende de rumores, ni de silencios, ni de expectativas ajenas. El honor nace de la verdad». Lady Catriona abrió los ojos con asombro. «Entonces, ¿la corte sabrá algo pronto?» «La corte sabrá lo que necesite saber», respondió Charlotte, «pero no por susurros irresponsables». Lady Catriona, algo avergonzada por su dramatismo inicial, inclinó la cabeza. «Perdóneme, Su Alteza. No pretendía ofenderla». «No hay ofensa», aseguró Charlotte con dulzura. «Solo prudencia necesaria». Cuando la dama se marchó, Charlotte se quedó sola en el salón, meditando en silencio. La situación ya no era solo una cuestión privada. El honor del ducado estaba a punto de entrar en juego, y aunque ella nunca había deseado exponer a Edward, tampoco permitiría que se construyera una narrativa injusta a su costa. Más tarde, al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de un rojo profundo, una figura apareció en el umbral del salón. Era Edward. El duque parecía diferente, no altivo, no frío, sino abatido, casi humano en su fragilidad. «Charlotte», dijo con voz apenas audible. Ella se volvió con serenidad. «Mi señor». Hubo un silencio largo, denso. «He pasado el día intentando encontrar palabras», confesó él, «pero ninguna hace justicia al daño que le he causado». Charlotte sostuvo su mirada sin dureza. «El daño ya ha sido dicho. Ahora resta lo que hará con la verdad». Edward tragó con dificultad. «Tengo miedo». Charlotte inclinó levemente la cabeza. «Todos tememos la verdad cuando nos alcanza, pero es la única vía hacia la dignidad». El duque respiró profundamente, y por primera vez desde que se conocían, Charlotte vio en él un hombre dispuesto a escuchar. «¿Hay esperanza para nosotros?», preguntó él, con una vulnerabilidad que habría sido impensable días antes. Charlotte respondió, no con certeza, pero sí con justicia. La esperanza nace cuando el arrepentimiento es sincero. El tiempo dirá si la verdad logrará curar lo que el orgullo ha herido. Edward bajó la cabeza, aceptando lo que no podía cambiar. Charlotte, en cambio, permaneció erguida, luminosa y tranquila. Había iniciado algo que ya no podría detener, la restauración moral de su hogar. El amanecer trajo consigo un viento suave que agitaba las copas de los robles cercanos al palacio, como si la naturaleza misma quisiera anunciar que un nuevo equilibrio comenzaba a formarse entre sus muros. La princesa Charlotte, tras la intensa conversación del día anterior, despertó con un sentimiento inesperado, una mezcla de serenidad vigilante
y una tenue esperanza. No una esperanza ingenua, sino esa clase de expectativa prudente que solo nace cuando la verdad finalmente ha sido pronunciada. Mientras se preparaba, Margaret la observaba con un respeto que parecía haber crecido desde el día en que Charlotte decidió enfrentar al duque con dignidad. «Su Alteza», dijo la doncella mientras recogía con cuidado el cabello de la princesa. «El palacio parece diferente esta mañana, más silencioso, si se me permite». Charlotte sonrió ligeramente. «El silencio puede ser un refugio o una advertencia, Margaret. Hoy aún no sé cuál de los dos nos acompaña». Cuando bajó al comedor, encontró la mesa servida como siempre, pero el lugar del duque permanecía vacío. No era de sorprender. Edward aún no había recuperado la compostura necesaria para retomar su rutina. Charlotte tomó su té con calma, dejando que la fragancia cálida la acompañara en su reflexión. A media mañana, el chambelán anunció la llegada de un mensajero procedente de Londres. Llevaba un sobre marcado con el sello de la reina. Charlotte lo recibió con curiosidad. No era frecuente que ella recibiera comunicaciones directas desde la capital sin previo aviso. El contenido de la carta era breve, pero cargado de intención. La reina había oído rumores, discretos pero insistentes, sobre la inquietud doméstica del ducado de Harrowfield, y deseaba, con elegancia diplomática, asegurarse de que la princesa recibía el trato y la honra que su posición merecía. Charlotte cerró la carta con calma, pero su corazón sintió un leve estremecimiento. Las ondas que había provocado la verdad comenzaban a llegar más lejos de lo previsto. Decidió entonces salir a caminar antes de enfrentar la sombra de esas implicaciones. En el jardín oriental encontró al coronel Henry Ashford, quien se inclinó respetuosamente al verla. «Su Alteza, no esperaba encontrarla tan temprano. Necesitaba aire fresco», respondió Charlotte. «El palacio se siente cargado de pensamientos». Henry caminó a su lado sin imponer conversación, pero su expresión revelaba preocupación. «Me temo que mi visita tiene un propósito», dijo por fin. «Anoche, mientras regresaba al pueblo, escuché comentarios entre algunos caballeros que habían pasado por el palacio. Preguntaban por el estado del duque. Parecen saber más de lo que deberían». Charlotte respiró hondo. El silencio de Edward habla más fuerte que sus palabras. Reflexionó. «Y también su ausencia», añadió Henry con suavidad. «Los hombres poderosos rara vez desaparecen sin que el mundo lo note». Ambos caminaron un momento en silencio, hasta que Charlotte decidió compartir algo con él. «La reina me ha enviado una carta», dijo, entregándole el sobre para que observara el sello, aunque no el contenido. «Hay inquietud en la corte». Henry frunció el ceño con preocupación sincera. «¿Desea que interceda de alguna manera? Tal vez pueda comunicar a ciertos círculos que no deben especular sin fundamento». Charlotte negó con delicadeza. «No, coronel. La verdad siempre se abre paso. Lo que debemos asegurar es que llegue con la dignidad necesaria». Henry asintió, aunque sus ojos revelaban la inquietud de un hombre que deseaba proteger lo que admiraba profundamente. Más tarde, Charlotte se dirigió al invernadero para buscar consuelo entre las plantas. Mientras cortaba una rosa blanca recién florecida, escuchó pasos lentos acercándose. Era Edward. Su rostro mostraba señales de una noche difícil, la mirada cansada, el gesto serio, los hombros ligeramente caídos. Charlotte había visto muchas versiones de su marido, pero no aquella. «Charlotte», comenzó él con voz grave. Ella se volvió despacio. «Mi señor, he recibido notificación de Londres», dijo él, con un tono que oscilaba entre la resignación y la inquietud. «La reina ha oído rumores. Le preocupa que algo grave haya ocurrido aquí». Charlotte no respondió de inmediato. Edward se aproximó un poco más. «No quiero que piensen que la he tratado con injusticia». Charlotte sostuvo su mirada con suavidad firme. «Pero lo ha hecho», dijo sin dureza, simplemente con verdad. Edward inclinó la cabeza, como si aquellas palabras le pesaran físicamente. «No puedo deshacer lo que ya he causado», admitió, «pero puedo intentar reparar lo que aún no está perdido». Charlotte sintió una punzada de emoción. No era perdón lo que él pedía, sino la oportunidad de demostrar que podía cambiar. «¿Y qué propone, mi señor?», preguntó con calma. «Quiero acompañarla a Londres», respondió él. «Quiero presentarme ante la reina y explicar que todo lo que se dice es resultado de mi conducta, no de la suya, que usted es la dignidad de este hogar». Charlotte quedó inmóvil. No había esperado un gesto tan público ni tan contundente. Edward continuó, y hizo una pausa, respirando hondo.
Quiero que sepa que no temo ya a lo que piensen de mí. Es tiempo de dejar que la verdad hable. Charlotte estudió su rostro. Por primera vez percibió un cambio auténtico. No un intento de recuperar autoridad, sino un deseo real de reparar. Si ese es su propósito, lo acompañaré, respondió finalmente. No por usted, sino por la verdad. Edward asintió, aceptando la condición sin queja. Antes de marcharse, añadió con voz baja, y también para pedirle tiempo para demostrarle que no deseo volver a humillarla jamás. Charlotte sintió un leve temblor en el corazón, pero su voz permaneció firme. El tiempo mostrará lo que el arrepentimiento puede transformar. Cuando Edward se retiró, Henry apareció a pocos pasos, como si hubiera estado aguardando prudente distancia. La expresión del coronel era difícil de leer, mezcla de alivio y una emoción contenida. ¿Parte hacia Londres, Su Alteza?, preguntó. Parece que sí, coronel, respondió Charlotte con calma. Henry asintió, y aunque su rostro se mantuvo sereno, sus ojos revelaron una sombra de preocupación. Deseo que ese viaje le brinde justicia, dijo con sinceridad, y que no la obligue a cargar con más de lo necesario. Charlotte lo miró con gratitud profunda. La justicia ya ha comenzado, coronel. Ahora solo debemos acompañarla. El viento agitó las hojas del invernadero, como si la naturaleza quisiera sellar aquella declaración. La verdad, una vez liberada, había comenzado a cambiar no solo a Edward, sino a todo el reino que los observaba. El viaje a Londres transcurrió bajo un cielo grisáceo que parecía presagiar la solemnidad de los días por venir. La princesa Charlotte, sentada junto a la ventana del carruaje, observaba el paisaje cambiar lentamente. Los campos abiertos de Hertfordshire daban paso a caminos más transitados, villas, posadas y finalmente a la vibración creciente de la capital. Londres siempre ejercía una fuerza particular sobre quienes la visitaban. Para Charlotte, era un recordatorio constante de que la mirada del mundo podía tornarse tan severa como fascinada. El duque de Harrowfeld, sentado frente a ella, guardaba un silencio reflexivo. No era el silencio altivo de otras épocas, sino uno más humilde, pesado, casi penitente. En ciertos momentos, parecía querer hablar, pero se detenía, como si temiera alterar la calma contenida que Charlotte había decidido mantener durante el trayecto. Cuando llegaron a la residencia que la corona había dispuesto para su estancia, fueron recibidos por una comitiva de sirvientes y por el mayordomo de la reina, el señor Hawthorne, un hombre mayor cuyo porte impecable dejaba claro que cada gesto suyo representaba a su majestad. Su Alteza Real los espera mañana por la mañana, anunció Hawthorne con una reverencia precisa. Londres ha mostrado una inusual expectación por su visita. Charlotte percibió la carga diplomática detrás de aquellas palabras. No se trataba solo de cortesía. La corte ya estaba al tanto de la tensión entre los Harrowfeld. Esa tarde, Charlotte se instaló en sus aposentos privados, donde la esperaba una chimenea encendida y un delicado arreglo floral. Margaret, que la había acompañado, abrió las cortinas para permitir que entrara la pálida luz londinense. «No ha sido convocada en vano, Su Alteza», comentó la doncella. «La reina debe querer ofrecerle apoyo». Charlotte tomó asiento frente al fuego. «O, quizá, quiere entender la verdad», reflexionó. «Las verdades a medias son las que más dañan, Margaret». Antes del anochecer, mientras Edward se reunía brevemente con algunos funcionarios, Charlotte recibió una visita inesperada. Lady Eleanor Westbury, una dama de la corte conocida por su inteligencia aguda y su conducta irreprochable. Eleanor siempre había mostrado simpatía hacia la princesa, y más importante aún, un profundo respeto por ella. «Mi querida Charlotte», saludó con una sonrisa genuina. «Me enteré de su llegada, y no pude evitar presentarme antes de la audiencia de mañana». Charlotte se levantó y la recibió con calidez. «Agradezco su gentileza, Lady Eleanor. Los rumores parecen haber viajado más rápido que nosotros». Eleanor tomó asiento, y su expresión se volvió seria. «Debo ser franca. En la corte se comentan 3 posibilidades: que usted esté enferma, que el duque lo esté, o que su matrimonio atraviesa dificultades que ya no pueden ocultarse». Charlotte mantuvo la compostura impecable que la caracterizaba. «Ninguna de las 3 versiones es plenamente cierta», respondió. «Pero sí puedo decirle que la verdad está, por fin, saliendo a la luz». Eleanor tomó aire. «¿Necesita apoyo, Charlotte? Porque si la reina duda, si algún consejero pretende culparla, estaré de su lado». «Usted no está sola». Las palabras de Eleanor, tan directas y tan sinceras, conmovieron a Charlotte más de lo que dejó ver.
A veces, dijo con suavidad, no necesitamos muchos aliados, sino solo los correctos, y usted siempre ha sido uno de ellos. La conversación continuó durante un rato, en tono moderado, pero lleno de significado. Cuando Eleanor se retiró, Charlotte quedó mirando el fuego, consciente de que el día siguiente podría determinar el futuro de su reputación, y quizá del propio Edward. Al amanecer, la corte estaba en movimiento. Los corredores del Palacio de St. James se llenaban de ecos, pasos, murmullos y miradas expectantes. Cuando Charlotte y Edward llegaron, la solemnidad del lugar se impuso sobre cualquier pensamiento superficial. El duque, pese a su porte usualmente rígido, parecía nervioso. Sus manos, normalmente seguras, se crispaban con discreción. La reina los recibió en su sala privada, rodeada de un aura de autoridad tranquila. Su Majestad, una mujer de mirada penetrante y voz pausada, observó a los dos esposos con una mezcla de afecto y discernimiento. «Príncipe Edward, princesa Charlotte», saludó, invitándolos a sentarse. «He oído rumores que no puedo ignorar, y deseo la verdad, no especulaciones». Edward abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Charlotte lo miró. Este era el momento del duque, el instante en que su arrepentimiento debía tomar forma pública, y Edward, sorprendentemente, lo comprendió. «Majestad», comenzó con voz grave, «los rumores existen porque yo he permitido, durante años, que la responsabilidad por la ausencia de un heredero recayera sobre mi esposa, cuando no era culpa suya». El silencio que siguió fue casi palpable. La reina no parpadeó. Charlotte permaneció serena, sin intervenir. «Cometí un error imperdonable», continuó Edward. «Por miedo, por orgullo, oculté una verdad médica sobre mi propia persona y permití que se la juzgara a ella». La reina giró la mirada hacia Charlotte. «¿Es esto cierto, querida?», preguntó con una delicadeza que solo hacía que sus palabras pesaran más. Charlotte inclinó la cabeza con dignidad. «Es cierto, Majestad». La reina apoyó una mano sobre la superficie de su mesa, como si así afirmara su decisión interior. «Princesa Charlotte», dijo con solemnidad, «usted ha soportado con gracia un agravio que habría destruido a otras. Su honra está intacta y será defendida». Edward cerró los ojos, aliviado y avergonzado a la vez. Después de un largo intercambio, la reina concluyó: «La corte sabrá que usted es la víctima de un silencio injusto y que su virtud ha permanecido firme». Charlotte agradeció con una reverencia, pero entonces la reina añadió: «Sin embargo, debo preguntar algo más. ¿Desea usted continuar viviendo junto al duque de Harrowfell?» El corazón de Charlotte tuvo un leve sobresalto. Edward la miró con un miedo desnudo en los ojos, por primera vez, sin arrogancia alguna, y Charlotte, respirando hondo, respondió con la verdad que nacía de su espíritu: «Deseo justicia, Majestad, y la justicia, a veces, necesita tiempo más que distancia». La reina asintió, comprendiendo más de lo que Charlotte había dicho. La audiencia terminó con un veredicto claro. La honra de Charlotte sería protegida, la verdad sería conocida por los círculos adecuados, y el ducado tendría la oportunidad, si Edward se mostraba digno, de encontrar una nueva armonía. Mientras salían del salón, Edward caminaba un poco detrás de Charlotte, como si sintiera que aún no merecía caminar a su lado, y en ese gesto, tan pequeño y tan profundo, Charlotte vislumbró algo que no esperaba: la posibilidad verdadera de un cambio. Los días que siguieron a la audiencia con la reina estuvieron envueltos en un aire de transición. No era aún paz, pero tampoco conflicto. Era un intermedio delicado, como el instante en que una tormenta se retira y el cielo todavía duda entre permanecer gris o entregarse al azul. La princesa Charlotte se movía por Londres con la dignidad de siempre, pero ahora sentía sobre sí un nuevo tipo de atención, miradas de respeto, de admiración silenciosa, de comprensión. Donde antes había susurros, ahora había reconocimiento. La primera muestra de ese cambio ocurrió al día siguiente, durante una recepción íntima organizada por Lady Eleanor Westbury. Charlotte acudió por invitación expresa, sabiendo que su presencia sería examinada por ojos atentos. Entró en el salón con un porte impecable, y las conversaciones se atenúan ligeramente al verla. No por morbo, sino por respeto. Lady Eleanor la recibió con un abrazo elegante. «Charlotte, Londres la observa como se observa a una estrella en medio de la niebla», dijo con ternura. «Su fortaleza ha hecho más ruido que cualquier rumor». Charlotte sonrió con suavidad. «No sé si la fortaleza es mérito mío
o simplemente el deber al que estaba obligada. Es mérito, querida, corrigió Eleanor. Muy pocas mujeres habrían soportado tanto sin perder la gracia. Mientras conversaban, varios caballeros y damas se acercaron con respeto. Algunos expresaron apoyo, otros admiración moderada. Era evidente que la corte había comprendido de dónde venía la injusticia y hacia dónde debía dirigirse la justicia. No obstante, entre las miradas bien intencionadas, había una presencia que Charlotte no esperaba encontrar, la del coronel Henry Ashford, que la observaba con una mezcla profunda de alivio y algo más difícil de definir. Cuando se aproximó, su gesto fue impecablemente respetuoso. Su Alteza, saludó inclinándose. Me alegra verla tan serena esta noche. La serenidad es más fácil cuando la verdad ha sido dicha, respondió ella. Henry bajó la voz, hablando solo para ella. Escuché lo ocurrido ante la reina. Debes saber que rara vez un hombre admite su culpa con tanta claridad. Quizá el duque está cambiando realmente. Charlotte respiró despacio, como quien desea que el alma responda antes que la razón. Deseo creerlo, respondió con sinceridad, pero aún temo que el orgullo, aunque herido, busque refugio. Si me permite decirlo, añadió Henry con lentitud, no hay orgullo que resista a una mujer como usted. Charlotte sonrió, agradecida, pero mantuvo la compostura. Henry sabía dónde colocar cada palabra, nunca más allá del respeto, pero siempre con una devoción silenciosa. Ese mismo atardecer, Edward entró al salón. Se detuvo al ver la recepción. Por primera vez, observó cómo su esposa era tratada con una reverencia especial que no provenía del título, sino del carácter. Y ese reconocimiento parecía impactarlo más que cualquier regaño. Avanzó hacia ella con pasos controlados. Al llegar, inclinó la cabeza. Charlotte, dijo, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. He visto cómo la miran, y debo reconocer que nunca antes comprendí la magnitud de lo que usted es. Charlotte volvió el rostro ligeramente hacia él. No es la mirada de los demás lo que importa, Edward, sino lo que hacemos con ella. Edward asintió, guardando silencio. Había algo en su expresión que indicaba no orgullo herido, sino humildad naciente. Esa noche, ya de regreso en la residencia asignada por la corona, Charlotte encontró una carta sobre su tocador. Al abrirla, reconoció inmediatamente la caligrafía firme y elegante del duque. La carta decía: Charlotte, las palabras que dije ante la reina fueron verdad, pero torpes. Lo que deseo expresar es más profundo que lo que mi voz logró transmitir. Le debo años de disculpas y aún más de respeto. Si el tiempo puede curar lo que dañé, haré cada día mi esfuerzo para merecer su perdón. Edward. Charlotte leyó la carta en silencio. No sintió victoria ni orgullo, solo una serenidad tranquila, como si las palabras fueran el primer ladrillo en un puente que aún debía construirse. Margaret entró en ese momento y vio el papel entre sus dedos. ¿Buenas noticias, Su Alteza? Charlotte respondió con una sonrisa leve. Son un inicio. Al día siguiente, Edward solicitó acompañarla al parque de St. James para caminar, como si deseara presentarse ante Londres no como el duque orgulloso de siempre, sino como un hombre en proceso de transformación. Charlotte aceptó, sabiendo que la intención era parte del remedio. Mientras caminaban entre los árboles desnudos del invierno, Edward habló con voz sincera. He visto cosas durante estos días que ignoré por años. He visto cómo lo que le hice pesaba en su espíritu, y cómo usted nunca permitió que ese peso la amargara. Charlotte respondió sin dureza. No podía permitirlo, Edward. La amargura es una prisión de la que nadie sale libre. Él respiró hondo, y yo fui quien construyó esas paredes. Charlotte no lo corrigió, solo caminó a su lado, permitiéndole continuar. Si me concede la oportunidad, quisiera reparar lo que pueda repararse, dijo él, aunque sé que no puedo borrar el pasado. Charlotte lo miró. En ese instante, ya no vio al duque que la había humillado, sino al hombre que intentaba dejar atrás su orgullo para recuperar algo más valioso, su honor. Edward, respondió ella con la honestidad que siempre la guiaba. El perdón no nace del olvido, sino del cambio. Estoy dispuesta a observar ese cambio. Edward cerró lentamente los ojos, como quien recibe un tipo de misericordia que nunca creyó merecer. Al regresar a la residencia, Margaret se acercó con un mensaje urgente. Su Alteza, algo ha ocurrido en Hertfordshire. Charlotte sintió un estremecimiento. ¿Qué noticia ha llegado? Margaret bajó la voz. Ha llegado una carta del administrador del ducado. Un incidente, una disputa,
y el nombre de Su Alteza aparece mencionado. Charlotte tomó la carta, aún sin abrirla, pero consciente de que lo que estaba por leer podría cambiar no solo su destino, sino el rumbo de todo Harrowfell, porque a veces, cuando la verdad comienza a ordenar el mundo, otras verdades salen a la luz. Charlotte abrió la carta con la misma serenidad con la que había enfrentado todos los desafíos recientes, pero incluso esa serenidad tembló ligeramente al leer las primeras líneas. El administrador del ducado, el señor Fairchild, explicaba con gran detalle que en Harrowfell había estallado una disputa entre arrendatarios y un grupo de intermediarios locales que, aprovechando la reciente ausencia del duque, habían intentado aumentar injustamente los arriendos y modificar acuerdos previamente establecidos. Varios habitantes del condado habían protestado, y en medio de la tensión, uno de los intermediarios mencionó, con notable insolencia, que la princesa carecía de autoridad alguna, insinuando que su influencia era irrelevante, dado su aparente fracaso como esposa. Charlotte respiró profundamente. No era ira lo que la movía, sino un sentido de deber inmediato. «Margaret», dijo con voz firme, «prepare mis cosas. Debemos regresar a Harrowfell cuanto antes». La doncella asintió sin hacer preguntas. Conocía demasiado bien la determinación de su señora. Edward, al enterarse de la noticia, llegó a su aposento sin demora. «He oído que algo ha ocurrido», dijo, visiblemente tenso. «¿Qué contiene esa carta?» Charlotte se la entregó. Edward la leyó en silencio, su expresión transformándose en indignación y vergüenza simultáneamente. «Esto es inaceptable», exclamó. «No permitiré que nadie mencione su nombre con deshonor. Debemos partir de inmediato». Charlotte observó la reacción del duque con una mezcla de sorpresa y discreta gratitud. Por primera vez, él se indignaba no por sí mismo, sino por ella. «Regresaremos juntos», dijo la princesa. «Y esta vez, Edward, enfrentaremos la situación como corresponde a la justicia, no a nuestro orgullo». El carruaje abandonó Londres al amanecer del día siguiente. El camino hacia Hertfordshire estaba cubierto por una luz fría, pero la tensión entre los ocupantes era cálida y contenida. Charlotte observaba el paisaje con su compostura habitual, mientras Edward parecía debatirse internamente entre la culpa y el deseo de protegerla. «Charlotte», dijo él finalmente, «he reflexionado mucho estos días. Comprendo ahora que mi silencio de años no solo la hizo sufrir, sino que debilitó el respeto que otros debían tener hacia usted». Charlotte lo miró con calma. «El respeto no se exige con la voz, Edward, se sostiene con la verdad, y es eso lo que he roto», admitió él, con un tono casi humilde. «Pero no permitiré que nadie vuelva a usar mi error para denigrarla. Haré lo que sea necesario para reparar su nombre». Charlotte no respondió de inmediato. Sabía que el cambio genuino no se proclamaba, se demostraba. «Veremos, Edward», dijo al fin, «si sus actos confirman sus palabras». Al llegar al ducado, encontraron a Fairchild aguardándolos en la entrada del palacio, visiblemente aliviado. «Su Alteza, mi señor», saludó con una reverencia profunda. «Gracias por venir tan pronto. Los arrendatarios están desconcertados y temen represalias por haber protestado». Charlotte fue la primera en responder. «Nadie será castigado por defender su sustento», dijo con voz firme. «Si hubo injusticia, será corregida». Fairchild asintió, con evidente respeto hacia ella. «He convocado a una reunión en el salón del consejo», explicó. «Los arrendatarios, los intermediarios y los representantes del pueblo estarán allí dentro de una hora». Edward miró a Charlotte, como si esperara su guía. Ella inclinó la cabeza levemente. «Iremos juntos». El salón del consejo estaba lleno de murmullos cuando entraron. Los arrendatarios se pusieron de pie, algunos nerviosos, otros esperanzados. Los intermediarios, en cambio, mantenían una postura rígida, como si confiaran en que su posición social los protegería. Uno de ellos, un hombre corpulento de apellido Renshaw, habló antes incluso de ser autorizado. «Mi señor duque», dijo con un tono demasiado familiar, «puedo explicarle lo ocurrido. Los arrendatarios exageran. Y, si me permite decirlo, Su Alteza la princesa ha sido malinterpretada». Se detuvo cuando vio que Charlotte lo miraba directamente, no con ira, sino con una serenidad tan absoluta que lo obligó a bajar la vista. Charlotte dio un paso adelante. «Señor Renshaw», dijo, «he leído los informes. Han alterado contratos sin aprobación, han presionado a familias vulnerables y se han amparado en la ausencia de mi esposo para actuar con impunidad. No pretendíamos ofenderla, Su Alteza», balbuceó otro de los intermediarios.
Charlotte mantuvo el porte erguido. La ofensa no me preocupa la injusticia. Los arrendatarios intercambiaron miradas de alivio. Entonces Edward habló, y lo hizo de una manera que sorprendió a todos, incluida Charlotte. Mi esposa tiene razón, declaró con voz firme, y además, añadiré algo más. Cualquiera que menosprecie su autoridad menosprecia la mía. Ella es la dama de este ducado, y su palabra tiene la misma fuerza que la mía. Los arrendatarios parecieron respirar por primera vez desde que entraron. Los intermediarios palidecieron. A partir de hoy, continuó Edward, se revertirán las modificaciones injustas, y se establecerá una auditoría para revisar cada una de sus decisiones del último año. Charlotte observó al duque con discreta sorpresa. Sus palabras no eran teatrales, eran justas. Fairchild tomó la palabra. ¿Y qué hay de las insinuaciones sobre la princesa, mi señor? El salón entró en silencio. Charlotte miró a Edward, permitiéndole decidir, y él habló con claridad inapelable. Las palabras dichas contra ella fueron no solo falsas, sino deshonrosas. Cualquier persona que vuelva a pronunciar algo semejante quedará inmediatamente destituida de su cargo en este ducado. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los arrendatarios se inclinaron ante Charlotte, uno por uno, agradeciendo con lágrimas contenidas su defensa. Ella los recibió con una mano gentil en el hombro o un asentimiento lleno de comprensión. Cuando la reunión terminó, Charlotte y Edward caminaron juntos hacia el jardín exterior. «Usted ha hablado con justicia», dijo ella finalmente. Edward respondió con un suspiro que parecía liberarlo de años de tensiones. «He intentado estar a su altura». Charlotte miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. «La justicia no se alcanza de un día a otro, Edward, pero hoy ha comenzado a caminar en la dirección correcta». Edward la observó con gratitud. «¿Es posible entonces que algún día pueda recuperar su confianza?», preguntó en voz baja. Charlotte no respondió de inmediato. Su mirada se posó en los rosales, que comenzaban a mostrar los primeros brotes de primavera. «La confianza», dijo al fin, «es como un jardín. Si se cuida, vuelve a florecer». Y en ese instante, Edward comprendió que aún no había recuperado su corazón, pero tampoco lo había perdido para siempre. La primavera llegó a Harrowfield con una suavidad casi simbólica, como si la estación misma quisiera reflejar los cambios que lentamente se habían gestado en el palacio durante los últimos meses. Lo que antes era un hogar silencioso y rígido, ahora respiraba una armonía discreta, frágil, pero real. El aire estaba impregnado del perfume de los rosales recién abiertos, y la luz del sol parecía detenerse unos segundos más sobre las ventanas de la residencia, como si quisiera contemplar el renacer de algo que durante mucho tiempo había permanecido marchito. La princesa Charlotte caminaba esa mañana por los jardines con la serenidad que siempre la había caracterizado, pero con un matiz nuevo en su expresión, una calma más profunda, fruto no de la resignación, sino de la justicia finalmente restablecida. Los acontecimientos de Londres, la defensa pública de Edward, la resolución en el ducado y la manera en que los arrendatarios la miraban ahora, con verdadero respeto y afecto, habían sellado una transformación que ella no había buscado con orgullo, sino con integridad. Margaret la acompañaba a unos pasos de distancia. «Su Alteza», dijo con voz suave, «el señor Fairchild desea saber si hoy revisará los nuevos informes del pueblo». «Lo haré después del mediodía», respondió Charlotte. «Quiero dedicar la mañana a escribir algunas cartas». Mientras continuaba su paseo, se encontró con un grupo de niños del pueblo que habían sido invitados al palacio para recibir ropa y libros. Al verla, hicieron una reverencia torpe pero llena de cariño. Charlotte se inclinó para hablar con ellos, preguntando por sus familias, ofreciendo palabras de ánimo, mostrando el mismo corazón generoso que había guiado todas sus acciones desde que llegó a Harrowfield. Lo que Charlotte no vio, pero que Margaret sí, fue al duque de Harrowfield, observando la escena desde uno de los balcones del palacio. Edward contemplaba a su esposa con un respeto silencioso, que meses atrás no habría sabido siquiera formular. Había cambiado, no de manera abrupta o teatral, sino con la constancia humilde de quien reconoce sus faltas y trabaja cada día para no recaer en ellas. El orgullo que antes gobernaba su carácter había cedido paso a una nueva forma de fuerza, la del hombre que desea merecer, no imponer. Al bajar para unirse a Charlotte, encontró a los niños alejándose con libros en los brazos, riendo bajo el cielo azul. «Los niños la adoran», comentó Edward al llegar a su lado. «Los niños no adoran», corrigió ella con suavidad.
¿Confían? Edward sonrió apenas. Entonces confían en usted. Y con razón. Charlotte lo miró, intentando descifrar si sus palabras eran simples cumplidos o si nacían de un arrepentimiento auténtico. Desde aquella declaración pública en Londres, Edward había sido cauteloso, respetuoso y sorprendentemente transparente, pero la herida que él había causado tardaba en cicatrizar, y él lo sabía. Mientras caminaban juntos, Edward tomó valor para hablar. Charlotte, sé que no he recuperado su confianza, sé que las palabras no bastan, dijo con una honestidad inusual, pero quiero que sepa que cada día intento ser el hombre que usted merecía desde el principio. Charlotte bajó ligeramente la mirada, no por timidez, sino por reflexión. El cambio verdadero, Edward, no es algo que se anuncia, es algo que se prueba con el tiempo. Edward asintió con humildad. Entonces permítame seguir demostrando. El silencio que siguió no fue tenso, sino respetuoso. Charlotte lo aceptó sin pronunciarlo, y Edward sintió que ese silencio era un pequeño paso adelante. Semanas después, el duque propuso organizar una festividad en el pueblo, a modo de agradecimiento por la paciencia durante los meses difíciles. Charlotte, siempre prudente, aceptó supervisar personalmente los preparativos. Bajo su orientación, la celebración se convirtió en un encuentro cálido y lleno de vida, donde nobles y aldeanos compartieron música, comida y risas. Al llegar, Charlotte fue recibida con aplausos espontáneos, no por su título, sino por su ser. Una anciana se acercó con lágrimas en los ojos. «Su Alteza», dijo, «nunca habíamos tenido una princesa que nos tratara como iguales. Usted nos ha devuelto la dignidad». Charlotte tomó sus manos. «La dignidad nunca debió perderse», respondió. «Solo necesitaba ser vista». Edward, observándolo todo desde cierta distancia, comprendió algo que años atrás habría sido incapaz de aceptar. Charlotte no cambiaba a las personas con imposiciones, sino con el ejemplo. No exigía respeto, lo inspiraba. Esa noche, al regresar al palacio, Edward la detuvo suavemente antes de que subiera los escalones. «Charlotte», susurró, con una voz trémula que nunca le había mostrado. «¿Algún día podré ganarme su cariño?» Charlotte lo miró largo rato. No había ira en su mirada, ni tristeza, solo una transparencia clara y honesta. «El cariño no se exige», respondió. «Crece cuando encuentra terreno fértil. Entonces espero que pueda encontrarlo en mí un día», dijo Edward. Por primera vez en mucho tiempo, Charlotte esbozó una sonrisa pequeña, pero genuina. «Hoy he visto algo que antes no existía», respondió. «Eso es un buen comienzo». Los meses siguientes consolidaron lo que comenzó en Londres y floreció en Hertfordshire. Edward se convirtió en un administrador justo, consultó a Charlotte sobre decisiones importantes y la trató con una consideración que antes no había conocido. No buscaba halagos, sino reparación. No buscaba recuperar poder, sino construir respeto. Charlotte, por su parte, permitió que su corazón se abriera lentamente a esa nueva versión de su esposo. Jamás dejó de ser prudente, pero a medida que veía constancia, sinceridad y humildad, comenzó a permitir que la herida inicial se transformara en cicatriz, y la cicatriz en recuerdo. Una tarde de verano, mientras paseaban por los jardines, Edward tomó su mano con una timidez que parecía impropia de un duque. Charlotte no la retiró. No era perdón inmediato, ni amor súbito, ni olvido. Era confianza renaciendo, silenciosa, delicada, honesta. Y para ambos, eso bastaba. Con el paso del tiempo, el ducado prosperó bajo su liderazgo conjunto. Los arrendatarios los respetaban, la corte los admiraba, y la reina les ofreció un reconocimiento especial por su labor social. El hogar que una vez estuvo marcado por el orgullo y el dolor, ahora estaba lleno de luz. Y aunque nunca tuvieron un heredero, pues la verdad médica no cambió, la historia los recordaría no por esa ausencia, sino por lo que construyeron juntos. Un matrimonio salvado no por conveniencia, sino por carácter, justicia y transformación moral. Charlotte, la princesa que había sido humillada por una mentira, se convirtió en la mujer que sanó un hogar entero con la verdad. Edward, el hombre que temía su propia fragilidad, aprendió que la grandeza no está en fingir fortaleza, sino en admitir debilidad y elegir crecer. En el corazón de Inglaterra, en el ducado de Harrowfield, floreció un amor diferente, uno que no nació de la pasión, sino de la virtud, no del destino, sino del carácter. Y así, la princesa que nunca levantó la voz venció al orgullo más indomable, con la fuerza silenciosa de la verdad.